Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Dios bendiga a la hermana Yulitza. Amén. Dios la bendiga más. Amén. Pueden tomar Gloria asiento, a mi Dios, hermano, en el tome nombre de asiento, Jesús. póngase cómodo, alabado sea el Señor. Dios es bueno y maravilloso. Gloria a Cristo Jesús. Gracias, Señor. Tuya es la honra y tuya la gloria. Padre Aleluya, mío, amén. tú eres bueno, tú eres maravilloso. Gracias Amén, por este gloria a día, Dios. porque es tu misericordia. Gracias, bendito Dios de la gloria, cada día de nuestras vidas, porque la misericordia se manifiesta, Padre mío, en millares en todo el mundo, Padre mío, porque hay sol, hay agua, hay alimento, hay abundancia de todo lo que tú has creado para nosotros. Hay vida, estamos respirando, estamos de pie, alabado sea el Señor. Oh, gloria a tu nombre, bendito Dios. Qué privilegio es estar reunidos como hermanos para adorarte, para Aleluya, glorificarte, amén. para alimentarnos de tu palabra, para, oh bendito Dios, compartir las escrituras y llevarnos esa perla preciosa, llevarnos esa, oh, que viene de ti, de tu sabiduría, de tu gloria, Señor, a nuestro corazón, para vivir conforme a tu voluntad y no la nuestra, Señor. Gracias te damos, Dios, Gloria a bendito Dios. Rey de la gloria. ¿Cómo están mis hermanos, mi hermana? Amén, en victoria. Dios los bendiga de gran Gloria a Dios, manera. amén. Sea la paz de Cristo en sus corazones, alabado sea el Señor. Amén. Hoy tenemos un compartir de la palabra, alabado sea el Señor, bien interesante. Un tema que ya hemos analizado anteriormente, un tema que ya seguramente lo han escuchado, lo conocen, pero Dios puso en mi corazón verlo de una óptica diferente. Dios puso en mi corazón sacar un poquito más de este tema que ya hemos escuchado. Dios puso en mi corazón y me enseñó y trató conmigo de una manera especial para seguir enseñando el carácter de Dios, seguir enseñando la forma en que Dios nos ve, la forma en que Dios nos conduce, y cosas extrañas que a veces no entendemos, situaciones complicadas que no podemos ver a primera instancia en relación a la vida del hombre y la mujer en todo el mundo. La voz del Señor. Y hoy usted se va a llevar un poquito más de la palabra, porque cada vez que pasamos por el mismo texto, cada vez que pasamos viendo los mismos milagros, cada vez que pasamos viendo a Jesús sanando, a Jesús restaurando, el Espíritu nos lleva a algo diferente. Sacamos algo especial de Dios, entendemos algo que no habíamos visto, descubrimos una nueva palabra, descubrimos un nuevo mensaje que estaba ahí oculto y en su momento no lo vimos. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y así esto se llama renovarnos en las Escrituras. Todos debemos renovarnos en las Escrituras. El hecho de que leamos la Biblia una y otra vez acá y allá, decimos ya yo me lo sé, me conozco la ley de Dios, eso es un error decirlo, porque es un mensaje que sale del corazón, un pensamiento que nace lleno de orgullo, creyendo que ya lo sabemos, sino que debemos renovarnos, Aleluya, amén. Señor, muéstrame algo nuevo. Señor, muéstrame algo que yo no sepa, algo, quiero saber más de ti, quiero conocer más de Aleluya, ti. Eso amén. se llama inquirir, eso se llama escudriñar, eso se llama estudiar la Biblia, saber más del Señor, descubrir algo interesante que Dios quiera traer a nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Fuente de agua viva inagotable. Gloria a Dios. En los evangelios, alabado sea el Señor, hay un testimonio bien hermoso. Vamos a llamarlo testimonio, aunque es historia, pero es un testimonio del poder de Dios en los hombres y mujeres, la cual Jesucristo anduvo por toda esta tierra, de la tierra del Señor, del pueblo del Señor. Alabado sea su santo nombre. Hubo un milagro, dos milagros que ocurrieron de forma consecutiva. Estamos hablando de un hombre llamado Jairo y su hija, y de una mujer de flujo de sangre que tenía una enfermedad de flujo de sangre continuo, o sea, tenía menstruación continua y no se le paraba, y era una enfermedad terrible. Estos dos milagros ocurrieron ahí, simultáneos, uno después del otro, alabado sea el Señor, y todo estaba ahí. Ya hemos hablado bastante de eso, pero hay algo interesante que les voy a traer el día de hoy, lo vamos a mirar en esta escritura. Vamos a sacar de ahí el misterio del tiempo de Dios. Vamos a ver algunas señales que en estas dos historias y en 3 de los 4 evangelios vamos a poder extraer lo que interesante y a veces extraño el tiempo de Dios para las cosas. Vamos a ver también el poder de la fe, y el poder de la fe con una teología una teología vana, falta de conocimiento, y cómo Jesucristo nos corrige en el conocimiento de la verdad de Dios. Teología lo vamos a estudiar hoy desde el punto de vista de conocimiento de Dios. Teo es Dios
Ideología es ciencia o estudio de Dios. Teología es estudio de Dios. Entonces, las personas que tienen fe y no tienen conocimiento de Dios, puede pasar algo equívoco en sus vidas y podemos equivocarnos. Hoy vamos a ver ese tema. Usted se va a llevar en el corazón esto que ocurrió allí en estos dos eventos. Alabado sea el Señor. Así que vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 9, en Marcos capítulo 5 y vamos a leer también Lucas capítulo 8. Estos tres evangelios hablan de estos, hablan del mismo suceso. Unos dicen una cosa, otros dicen otras cosas adicionales. Hay una aparente contradicción. La vamos a corregir, la vamos a estudiar. Y de la misma manera vamos a identificar y aprovechar lo que Dios nos habla a través de la óptica de estos tres hombres, Mateo, Marcos y Lucas. Recordemos que Mateo anduvo con Jesús, pero Marcos y Lucas no conocieron a Jesucristo. Solo después, con el conocimiento, sus investigaciones y estar allí al lado de los apóstoles, alabado sea el Señor, ellos escribieron la biografía de Jesucristo como lo que llamamos el Evangelio. Marcos estuvo en conocimiento de Pablo y también tuvo conocimiento mucho de Pedro. Lucas estuvo muy cercano a Pablo. De hecho, Lucas escribió mucho de lo que Pablo le hablaba, alabado sea el Señor. Mateo dio su propio testimonio como testigo ocular de Jesucristo, porque anduvo con él, Jesucristo lo llamó y vio sus milagros y vio toda su obra, alabado sea el Señor. Para dar un resumen de lo que vamos a estudiar, vamos a leer Mateo capítulo 9, vamos a buscar la palabra del Señor. Y Mateo es el que menos describe estos hechos. Y vamos a leer esta porción para que a partir de Mateo y analizando Marcos y Lucas podamos ir identificando varias cosas. Alabado sea el Señor. Así que nos ponemos en Mateo capítulo 9, verso 18 al 26. Nos ponemos de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Mateo capítulo 9, verso 18. Alabado sea el Señor. Dice ahí titulado, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. That's Bible is in English. This is King James Version. Is it too? Okay, good. Okay. So, ¿la tenemos? Amén, amén. Okay. Honrando a los tres grandes, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el pueblo que se va con Cristo dice. Amén. Amén, gloria a Dios. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon su mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí, una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Alabado sea el Señor. Ahí terminamos la lectura de esta porción. Tome asiento y vamos a analizar acá lo que el Señor nos quiere hablar. Bendito sea Dios de gloria. Cristo vive, alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Por aquí había un bolígrafo, ¿cierto? Sí, amén. Da tiempo. Gloria te bendiga. Alabado sea el Señor. Bueno, fíjense, vamos a posicionarnos en Marcos capítulo 5, verso 2, y vamos a empezar a analizar este punto con respecto a Mateo. Alabado sea el Señor. Y también vamos a ir a estar ubicados en Lucas capítulo 8. Abra esas dos páginas. Marcos capítulo 5, verso 2 y Lucas capítulo 8, verso 40. Ahí están hablando del mismo evento, del mismo testimonio de estos milagros de Jesucristo. Alabado sea el Señor.
Vamos a Marcos capítulo 5, verso 2. ¿Lo tenemos por ahí? Amén. Gloria a Dios. Mark 5. Alabado sea el Señor. Dice ahí Marcos 5. Pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, 5:21. llamado Jairo. Aquí vamos a pararnos. Vamos a analizar allí cómo vamos a ir comparando todo esto. Mateo capítulo 9 dice que vino un hombre principal y se postró ante él. Mateo habla que era un hombre principal, era un hombre que tenía un cargo importante. Pero Marco agrega algo más. ¿Qué agrega? Que era un principal de la sinagoga. Estos puntos son importantes para poder entender quién era ese principal y lo que estaba sucediendo allí. Hermanos, si no analizamos lo que quiere decir un principal de la sinagoga, no vamos a poder sacar lo que ahí estaba pasando. No vamos a poder extraer verdaderamente lo que estaba viviendo este hombre y lo que representaba a Jesucristo y lo que representa para nosotros ese mensaje. El simple hecho nada más de pensar que un principal de una sinagoga llegara a postrarse delante de Jesucristo tiene un gran significado. ¿Por qué? Alabado sea el Señor. La sinagoga era lo que en los tiempos de Israel eran los lugares donde se estudiaba la ley, donde se estudiaba la Torá. Así se llama la ley de los judíos. Lo que para nosotros es el Antiguo Testamento en los primeros 5 libros, lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, 5 primeros libros que escribió Moisés, que contienen las leyes de Dios, los preceptos, los comandos, los mandamientos, las leyes morales, las leyes rituales y todas estas cosas. Ellos la llaman la Torá, ¿ok? También es llamado el Pentateuco, penta de 5, ¿ok? Alabado sea el Señor. Entonces, esta gente le llamaba a aquellos lugares, la sinagoga, era un lugar como esto. De hecho, hoy en día en Israel actualmente hay sinagogas por todos lados en los barrios donde están los judíos más ortodoxos, ultraortodoxos y algunas otras sinagogas de unos judíos más liberales. Son lugares como estos, con sillas, con un altar como este, y ellos hacen oraciones y estudian la ley de Dios todos los días. Y son hombres que están ahí, algunas mujeres pueden acceder. Hay un lugar especial para que las mujeres puedan observar el estudio de la palabra, la voz del Señor. Gloria a Dios. Aquellos hombres eran hombres que interpretaban la ley. Aquellos hombres eran hombres que eran respetados porque eran hombres que cumplían la ley, eran hombres muy rectos y el pueblo común les tenía temor porque ellos tenían el poder de castigarlos si violaban las leyes. Alabado sea el Señor. Las leyes sociales estaban mezcladas estrictamente con la ley religiosa, que era la ley de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, Jesucristo llegó en medio del pueblo de Israel como el rey de Israel, como el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Y muchos hombres de las sinagogas, fariseos, escribas, saduceos que controlaban el templo grande, no creyeron en él. Creían que era un falso más. De hecho, se cumple la profecía de Isaías que iba a ser rechazado. De hecho, fue rechazado Jesucristo. Muchos de ellos no creían en el Señor. Era vergonzoso. Era muy vergonzoso, muy difícil que un hombre de la ley fuera a ese tal maestro que era conocido como el Mesías y tener que, delante de los demás que no creían en Jesucristo, correr el riesgo de perder su honor, de perder su dignidad dentro del pueblo de los sabios de las palabras, y corría riesgo de que fuese señalado, de que tuviese problemas tremendamente, ¿ok? De que perdiese incluso hasta su cargo, porque eran cargos elegidos. Este era un principal de sinagoga que vio y sintió que estaba ante un hombre verdaderamente de Dios. Y algo pasó en el corazón de este varón. Vamos a ver qué dice Lucas 8. Dice que cuando volvió Jesús, Lucas 8:40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo.
Lucas agrega otra cosa más que los otros dos no agregan. Había una multitud que lo recibió con gozo. Él llegó a una ciudad, si vemos la historia, analizamos un poco más los contextos, allí no lo dice, pero los contextos en los capítulos podemos detectar que él estaba en una ciudad llamada Capernaum, al norte del mar de Galilea. Capernaum. En Capernaum es la ciudad donde ocurrieron la mayoría de los milagros de Jesús. Y esto revela algo, que ese hombre de principal de la sinagoga llamado Jairo, como lo dice Marcos, él había visto otros milagros. De hecho, uno de los milagros donde muchos fariseos, muchos hombres de sinagoga estaban involucrados fue cuando Jesucristo liberó un endemoniado. Y Jairo conocía ya la reputación de Jesucristo. Jairo sabía que en Jesucristo había poder de Dios y que él podía librarlo de ese sufrimiento de ver a su hija morir. Alabado sea el Señor. Y vemos algo aquí importante. Vamos a continuar en Lucas 8:40. Cuando volvió Jesús, recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa. Lucas agrega otra cosa más que Mateo no lo coloca, ni tampoco Marcos lo coloca. Alabado sea el Señor. Bueno, sí, Marcos lo hace. Dice que se postró a los pies del Señor. Bendito sea Dios de gloria. Eso era algo grande. Postrarse ante un hombre era algo bien vergonzoso para uno de estos hombres de la sinagoga, estos hombres de la ley. Entonces, ¿qué podemos sacar de aquí rápidamente? Hay algo importante, que podemos compararlo con este principal de sinagoga llamado Jairo y otro hombre que aparece en la historia con Jesús llamado Nicodemos. Nicodemos, la escritura revela, y muchos analizan esto de esta manera. Este hombre llamado Nicodemo, que también era un hombre importante entre los conocedores de la ley de Dios, quiso reunirse a solas con Jesús y de noche. Alabado sea el Señor. No se atrevió a la luz pública a reunirse con ese Jesús que muchos de sus compañeros no le creían y lo rechazaban. Él fue en privado y de noche para conocer a Nicodemo. Eso fue interesante. Pero ¿qué pasó con Jairo? Jairo rompió con toda aquella expectativa. Jairo experimentó algo que todos nosotros debemos experimentar. El amor de Jairo por su hija fue mayor que el amor por su puesto de principal de sinagoga. Para Nicodemos, él quiso llevar la balanza. Él quiso reunirse con Jesús, habló con Jesús, le creyó a Jesucristo, pero no quería perder su puesto como hombre importante entre los fariseos. Jairo no le importó nada. Esto es algo que nada más conociendo que es una sinagoga, que era un principal, quienes eran esos fariseos, y que se viniera a postrar delante de los pies de Cristo, vemos la valentía y la fe que tenía este hombre, de que él decía: este hombre tiene el poder de Dios, no me importa el mundo, no me importa mi cargo, no me importa nada, yo quiero que ese poder de Dios que está en Jesús salve a mi hija, mi única hijita que está muriendo. Alabado sea el Señor. ¿Qué podemos sacar de Jairo? Esa fe de que no nos importa nada y vamos a los pies de Cristo. Esa fe de que no nos importa absolutamente nada del mundo, no nos importa que nos señalen, que nos miren de reojo: este está loco, esta está loca, mira lo que está haciendo. Yo voy a los pies de Cristo porque en Él hay poder de salvación. Alabado sea el Señor. Y eso lo supo Jairo. Fue a los pies de Cristo porque sabía que el poder de salvación, de sanación, de resucitación estaba en ese hombre. Alabado sea el Señor. Y fíjense, cuando medio leemos por encima y no nos damos cuenta. Usted lee por encima: si un principal de la sinagoga fue de Jesús para que le pidiera, para que le sanara. Pero cuando profundizamos, hermanos, la palabra, wow, qué grande hay ahí, qué cosa tan hermosa hay ahí. Vamos a continuar leyendo, alabado sea el Señor. Dice ahí Mateo, fíjense lo que dice Mateo. Mateo comienza diciendo que se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir. Dice Mateo que él llegó a los pies de Cristo y le dijo que mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Eso dice Mateo.
Recordemos que Mateo está haciendo como un resumen, es lo más cortico que vemos de este testimonio del poder de Dios. Pero vamos a ver qué dice Marcos, alabado sea el Señor. Dice que un principal de la sinagoga llamado Jairo, estoy en Marcos 22, 5:22, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, ¿qué dijo Marcos aquí acerca del relato de Jairo? Mi hija está agonizando. Marcos ve una óptica diferente. Dice, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Alabado sea el Señor. Marcos relata que Jairo le habló a Jesús de que su hija estaba agonizando. Mateo dijo que Jairo le dijo, mi hija acaba de morir. Alabado sea el Señor. Entonces, oye, aquí si leemos por acá y leemos por allá, ¿ok? La persona que no entiende lo que está sucediendo aquí, la persona que no entiende que son tres ópticas diferentes de la vida de Jesús, va a decir, pero aquí se contradijeron. Mira, la palabra está escrita por hombres, ¿se dan cuenta? Esto se contradice. Este dice que ya había muerto y este dice que estaba moribunda. Y el otro dice que también que estaba muriendo, porque en Lucas capítulo 8, verso 42 dice, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Solo Marcos relata rápidamente que ya había muerto. ¿Qué pasó aquí? Vamos a entender esto para que usted aprenda a entender y a interpretar la palabra del Señor. Vamos a continuar en Marcos, en el verso 44, alabado sea el Señor. No, vamos a parar ahí. Vamos a leer, alabado sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Ya le voy a decir. Vamos a saltar un poco aquí para que vayamos viendo, alabado sea el Señor. El verso 35, Marcos capítulo 5, verso 35, dice la letra. Mientras él aún hablaba, vinieron a la casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo a este principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Esto lo dice Marcos. Vamos a ver qué dice Lucas, alabado sea el Señor. Dice Lucas, verso 49, Lucas capítulo 8, verso 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. ¿Qué agrega Lucas? Que será salva. Marcos le dijo, pero no temas, cree solamente. Lucas dice, no temas, cree solamente y será salva. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Qué vemos aquí? Mateo no lo revela. ¿Por qué? Porque Mateo se va a un solo punto. Mateo escogió el punto en que Jairo ya conocía que su hija había muerto, porque de su casa vinieron a decirle. Jairo fue corriendo ante Jesús, su hija no había muerto, por los relatos del 5 de Marcos y los relatos del 8 de Lucas. Pero Mateo hace como que un recuento y un resumen, y él elige escribir el momento en que esta niña ya había muerto. Se supone, como todo el relato no tiene un detalle profundo, no sabemos minuto a minuto lo que sucedió, podemos interpretar que este principal de la sinagoga, al enterarse que aún ya había muerto su hija, y estos hombres, según Marco y Lucas, le decían, ¿por qué sigues molestando al maestro si tu hija ya murió? ¿Por qué sigues buscando una salvación cuando ya está muerta? No hay remedio. Así es el enemigo en nuestras vidas. Viene y te dice, no sigas, no intentes, Dios no te va a ayudar. No lo sigas intentando, ya perdiste, ya se acabó, se rompió todo. Jesús no te va a ayudar, Dios no te va a ayudar. Ese mensaje es diabólico, porque mata nuestra fe. Siempre cuando estamos buscando el camino, nuestra fe está creciendo, estamos creyendo que Dios puede hacer algo en nuestra vida, va a venir alguien usado por el diablo, que el Señor lo reprenda, a desanimarte, a decirte, ya no busques al maestro, ya no busques a Jesús, no te van a ayudar.
Ya lo que se rompió, lo que se dañó. La enfermedad que tienes, así vas a estar toda la vida. Tu problema financiero, ahí ya quebraste, ya te destruiste, no te vas a volver a levantar, te destruyó tu vida. Estás contaminada, ya no te vas a limpiar. Siempre va a venir alguien, siempre va a venir el enemigo a decirte no lo sigas intentando porque ya no hay oportunidad. ¿Quién es? El incrédulo, el que no ha creído en el poder de Dios, el que no ha entendido quién es Dios, el que no ha entendido que Dios es grande, que es el creador, que todo lo puede, que la fe puede aumentar en nuestras vidas de una manera tremenda. Dios ha dicho al mundo que cuando venga hallará fe. El día que venga hallará fe en las personas. ¿Dónde está nuestra fe? Dios sigue hablando por muchos hombres y mujeres en todas partes del mundo que la fe se está perdiendo, la fe está menguando. Creemos poco a poco que Dios no hace la obra. Vamos creyendo poco a poco que no, Dios no hace eso, Dios no arregla aquello, Dios no arregla lo otro. Y empezamos a pensar en un Dios limitado, empezamos a pensar en un Dios diminuto que no tiene poder. Porque Dios se mueve en medio de la fe del hombre. Si nuestra fe mengua, la bendición de Dios sobrenatural va a menguar también. Si nuestra fe no creemos en Él, Dios va a ver tu corazón, no cree en mí, no cree que yo lo puedo hacer, no hay justicia. La justicia del hombre y la mujer se eleva cuando le creemos, alabado sea el Señor. Y eso es una línea muy delgada entre la realidad de este mundo y la realidad de un Dios que es espíritu, alabado sea el Señor. Un Dios que es espíritu. Esta mañana me escribió alguien y me decía, porque daba una enseñanza acerca de la creación del hombre y la mujer. Y él decía que me preguntaba que creía, que si Dios era hombre o mujer. Porque Dios es madre, porque hay una corriente diabólica terrible. Y yo le dije, te equivocas, porque Dios es espíritu. Y por cuanto Dios es espíritu, no podemos a un espíritu compararlo con el género humano. No hay manera. A pesar de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, los términos de género vinculados al sexo están nulos en el mundo espiritual. La palabra de Dios dice que los ángeles no tienen sexo. Dios no tiene sexo. Ningún ser creado espiritual de parte de Dios tiene sexo. Dios creó en esta tierra, en este mundo, géneros de animales, macho y hembra, los creó, dice Génesis. Alabado sea el Señor. Debemos estar firmes en estas cosas. Dios no tiene género, pero como es cabeza y creó al hombre como cabeza, alabado sea el Señor, porque así es su orden, Él tiene podemos interpretarlo que Él se comporta como se comporta el hombre, pero no es que debemos verlo del hombre hacia Dios, es que es de Dios hacia el hombre. Dios le dio al hombre esa característica de Él, esa imagen de Él, esa semejanza de Él, de tener la potestad, tener dominio, enseñorearse del mundo, enseñorearse de la creación, enseñorearse de lo que Dios le dio en la tierra. Alabado sea el Señor. No es de aquí para allá, es de allá para acá. El hombre tiene algo que le dio Dios, esa característica que lo hace hombre, pero es hombre porque tiene un aparato reproductivo de hombre y mujer porque tiene un aparato reproductivo de mujer. Se diferencian en ese aspecto, alabado sea el Señor. Entonces, este punto es interesante cuando queremos buscar de Dios y estamos tratando de creer, queremos que obre en nuestras vidas y téngalo por seguro que se va a meter el enemigo. Y usted tiene que estar firme en este tipo de mensajes. En este tipo de mensajes, cuando tú escudriñas la palabra y cuando tú te metes en la escritura, y fíjense lo hermoso que es que Jesucristo le dijo: no temas, cree y serás salva. Alabado sea el Señor. Porque todos los milagros, las mayorías que vamos viendo en la escritura, tienen que ver con la fe. Jesucristo le dijo: tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado. No peques, no vuelvas a caer, no dudes. No dejes de creer. Tu fe te va a hacer alcanzar otro nivel delante de Dios. Tu fe va a lograr que tu vida se restaure, alabado sea el Señor, en la voluntad de Dios, como a Dios le agrada que andemos. Bendito sea Dios de la gloria. Entonces, estos hombres, vemos aquí este mensaje tan terrible, y vemos más adelante, porque estuvimos leyendo, por ejemplo, en Mateo capítulo
capítulo 9, verso 24, que Jesucristo le dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué dice ahí? Que los que estaban ahí llorando, los que estaban ahí ya preparando el funeral, los que estaban ahí ya convencidos de la pérdida, se burlaron de Cristo. Los incrédulos, los gnósticos, los que no creen en el poder de Dios, en los de la secta, en los que no creen en el Espíritu Santo, en los que no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a salvarnos, en todos aquellos que tienen sus confusiones y sus errores en sus corazones. Esos son los que se burlan de los que verdaderamente tienen fe por el poder de Dios. Alabado sea el Señor. Nosotros debemos pelear por esa fe. Somos débiles, somos humanos. Nuestra fe mengua. Estas cosas de este mundo nos aturden. Los mensajes vienen pero a barrote para que nosotros menguemos en la fe, para que nosotros dejemos de creer. Alabado sea el Señor. Me decía Dios cuando fui a un funeral en estos días y trató conmigo y lloré porque me decía: no tienen fe hoy en día. No tienen fe, por eso no ven los milagros de resucitación, por eso no ven los milagros que se devuelven a la vida como antes se hacía, como antes era el poder de Dios, con me hablaba de los hombres de Dios, me hablaba de nosotros, los que predicamos, los que servimos, los que estamos creyendo en Dios, los que invocamos su nombre. No hay fe, menguamos. Y yo salí exhortado por eso, para que pusiera en práctica la fe, para que me llenara de su fe, para que le pidiera más, para que abriera más mi corazón a estas cosas. Alabado sea el Señor. Y así estamos en esta vida, porque el bombardeo del mundo es masivo, hermanos, es masivo. El enemigo quiere que el hombre se aparte de Dios para que se pierda, y se va a perder juntamente con él, porque predicaba en estos días que la gente dice que el diablo castiga a la gente en el infierno. No, el diablo no castiga a nadie en el infierno. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Y los hombres que se apartan de Dios van a ser echados conjuntamente con Satanás y sus demonios en ese lugar de tormento. Alabado sea el Señor. Lo dice la Biblia, lo dice la palabra, lo dice varias veces. Jesucristo fue el que más habló del infierno. Alabado sea el Señor. Y al mismo tiempo ha hablado de amor entre los hermanos, del verdadero caminar en el Señor, para que podamos alcanzar ese gozo pleno delante de los ojos de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Alabado sea el Señor. Mire, aquí hay un punto importante. Vamos a regresarnos. Alabado sea el Señor. Que vamos a ver aquí muy interesante. Fíjense esto. Jairo fue a buscar a Jesucristo. Señor, se postró a los pies. Por favor, ven a mi casa para que salves a mi hija. Se está muriendo. Otros le dijeron: ya murió, Señor, ya murió, tú puedes salvarla, pon tus manos sobre ella, habla, haz algo en mi casa. Él creía que podía hacerlo porque ya había visto otros milagros que habían ocurrido en la ciudad de Capernaum. Alabado sea el Señor. Ahora, pónganse en los zapatos de Jairo. Piensen un momento, como padre, como madre, alabado sea el Señor, en los zapatos de Jairo. Tienes a Jesús allí y tú quieres que Él venga para que salve a tu hijo. Alabado sea el Señor. Y queremos que eso ocurra rápido. Señor, ven rápido, mi hijo se está yendo, se está muriendo. Y en el camino tú vas con Cristo porque quieres ir a salvar a tu hijo. Y Cristo dice: ya va, espérate. Y aparece una situación inesperada. Apareció la mujer del flujo de sangre. Y Jesucristo se para. Aquel Jairo estaba apurado porque su hija se estaba muriendo, pero Jesucristo se para, le dice: ya va, vamos a atender este asunto acá. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué pasó ahí? La Biblia no lo relata, pero sí vamos a decir algo. La fe de Jairo fue puesta a prueba en ese momento, porque él quería que Jesucristo le atendiera el asunto de su hija. Pero Jesús le dijo: ya va, espérate, aquí alguien me tocó, hay alguien que está enferma, vamos a tratarla. Ella no estaba muriendo. La mujer de flujo de sangre tenía una enfermedad que no hallaba cura y no estaba muriendo, pero la niña sí estaba muriendo. Y el Señor se atrevió a ponerlo en espera para atender ese asunto. Ahí está el extraño tiempo de Dios que no entendemos, hermano. No comprendemos. Solamente en la fe podemos atender este asunto, alabado sea el Señor. Solamente mediante la confianza en el Señor podemos atender este asunto. El Señor dice en su palabra, alabado sea Dios, que muchos hombres pasaron por ese tipo de tiempo extraño de Dios, que se desesperaron.
Había un hombre llamado Abraham que Dios le habló, le dice, vas a tener un hijo. Y Abraham le dice, pero yo estoy viejo y mi esposa es estéril, no podemos tener hijos. Y el Señor le dijo, vas a tener un hijo. ¿Cuánto tardó? Un montón de años, como unos 20 años para que tuviera un hijo. Y en ese tiempo, por cuanto ellos creían en esa profecía de Dios, que dijo que siendo viejos iban a tener un hijo, alabado sea el Señor, se desesperaron y agarraron a una sierva y la esposa le dijo, agarra a mi sierva para que tenga un hijo contigo y ese hijo va a ser nuestro. Se empelotaron con ese asunto y pecaron y vino unas consecuencias. Dios de todo eso trajo bendiciones y todas esas cosas igual, no le quitó la promesa. Pero después que nació el hijo, porque no esperaron en el tiempo de Dios, Dios les dio el hijo de la promesa, que fue Isaac, alabado sea el Señor. De Sara y Abraham nació Isaac, el hijo de la promesa. Sara, a los 90 años de edad, dio a luz a un hijo, alabado sea el Señor. Pero ya Abraham había tenido otro hijo de una sierva de Sara, porque había en aquellos tiempos, aquella cultura, cosas no aprobadas por Dios, pero las permitía, porque no estaba la ley fundamentada totalmente, alabado sea el Señor. Ya después eso fue prohibido, porque Dios desde el principio y así creó al hombre para que tuviese con su mujer, y Jesucristo lo habló. El adulterio es pecado delante de Dios, apartarse de su pareja y todo ese tipo de cosas, ya lo hemos visto anteriormente, alabado sea el Señor, es una cosa compleja, que otro tema extendido. Pero creer en Dios y la fe de Abraham era tan grande que él, a pesar de que cometió los errores, él decía y le preguntaba al Señor, porque él fue ejercitado en la fe. Abraham fue ejercitado en la fe. Abraham le preguntaba al Señor, Señor, tú me dijiste que yo iba a tener un hijo, pero que iba a tener un descendiente, pero será mi siervo amado entre el pueblo que él tenía un pueblo numeroso, tenía siervos, será mi siervo preferido, que yo le voy a dar la herencia de todas mis cosas, pero no entiendo, ¿cómo voy a tener un hijo? Él fue ejercitado, Dios fue trabajando en cada uno de estos hombres en la fe, alabado sea el Señor. Volvamos a de Jairo. ¿Qué hacemos nosotros si estamos viendo que se nos van a perder las cosas? Estamos viendo que vamos a perder la oportunidad de nuestras vidas. Estamos viendo que todo se va a caer, pero Dios no aparece en el momento. Dios se tarda, Dios se retrasa y nuestra carne se estresa, alabado sea el Señor. Pero Dios dice, no temas, cree, alabado sea el Señor, espera. Dios sabe las cosas, lo que está detrás de nosotros. Dios conoce los peligros, Dios conoce el tiempo, Dios conoce si se va a pasar algo, si no ocurre en el momento. Jesucristo tenía el poder, sabía que iba a resucitar a esa niña, sabía que le iba a dar vida, pero Jairo no lo entendía, no lo comprendía. Sabía que él tenía poder para aliviarle la enfermedad, porque tal vez él no vio resucitar a nadie, pero vio que curaba las enfermedades, y era muy complejo para Jairo saber que Jesucristo la iba a resucitar, alabado sea el Señor. Pero Jesucristo, voy a atender este asunto primero, alabado sea el Señor. Eso pasa en nuestras vidas. Queremos a Dios así. Dios mío, obra, ábreme la puerta, resuélveme, Señor, ayúdame, se me está acabando, se me está agotando el tiempo, voy a perder la oportunidad. Y Dios está callado, esperando que tú confíes plenamente en el Señor, porque trabaja en nuestros corazones, trabaja en nuestras vidas. Él quiere que nosotros confiamos plenamente en el Señor. A Abraham Dios le dijo, agarra a tu hijo unigénito, a tu hijo de la promesa, alabado sea el Señor, y tráelo, pues lo vamos a sacrificar, dijo Abraham, el hijo de la promesa, Isaac. Y Abraham, calladito, le hizo caso a Dios y agarró a su hijo, el de la promesa, Isaac, y lo llevó a un monte, pero era un hombre que tenía fe. A los siervos les dijo, nosotros vamos a regresar, espérenos aquí que vamos a hacer un sacrificio a Dios y nosotros vamos a regresar. Esa palabra vamos es fe, alabado sea el Señor. No era mentira, era fe. Y él fue calladito diciendo, bueno, tú me dijiste que yo iba a tener una descendencia, Dios, y yo te creo. Y si tú lo quieres para sacrificio, yo te lo voy a dar. ¡Wow! Eso es tremendo. Dice la Escritura que cuando tenía el cuchillo ya para matar a su hijo en sacrificio al mismo Dios, una voz del cielo apareció y le dijo, para,
porque ya hemos creído que tú confías plenamente en Jehová. Él fue probado, alabado sea el Señor. Entonces, wow, ¿cómo sabemos que Dios nos ha hablado, que Dios ha dado una promesa, que Dios te ha dicho, voy a restaurar tu vida, voy a darte luz y voy a darte sanidad interior, pero ves las circunstancias difíciles a nuestro Dios? Tenemos que creer en el Señor, buscar su presencia, orar, abrir nuestros corazones, pedirle a Dios, hablar con Él, creer en su palabra, creer en sus hechos, creer en sus testimonios. Y Dios va a orar y te va a decir muchas veces, lo haré, pero no te va a decir cuándo. ¿Sabes por qué no nos dice cuándo? No siempre Dios dice cuándo. Muy rara vez da alguna fecha, muy rara vez. Pero siempre nos dice que va a ocurrir para que nosotros mantengamos ejercitando la fe y la paciencia en el Señor. Porque si Dios hablara todo el tiempo, el 24 de diciembre te voy a dar un regalo y tú vas, no te vas a preocupar porque es fácil. Vas a estar allí el 24 de diciembre y te van a dar tu regalo, alabado sea el Señor. Pero no funciona de esa manera. Dios te dice, te voy a bendecir, sigue adelante. Ay, papá. Y pasan unos meses, pasa un año, pasan 2 años. Señor, ¿cuándo me vas a bendecir? Y empieza a desarrollarse tu desespero. Pero es que porque te rehusas a ejercitarte. Sabe Dios que en el tiempo perfecto de Él tú vas a renovarte, vas a aprender a confiar, vas a aprender a caminar esperando el momento. Vas a entender que a pesar que Dios habla una promesa, que a pesar que Dios te habla de darte un regalo, Él quiere que tú te mantengas ejercitado en la fe, orando, esperando el mejor momento, sabiendo que Dios nos quiere formándonos, preparándonos. A veces Dios no da las cosas así de inmediato porque no estamos listos. No estamos preparados para recibir X bendición de Dios. No estamos preparados y Dios quiere que nos prepare. Entonces en el medio del camino, en el tiempo que Él te dijo que te iba a dar la bendición, no quisiste prepararte. No le creíste, te cansaste. Colgaste los brazos, tiraste la toalla, te apartaste del camino, te saliste. ¿Y qué pasó? ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es retrasar el proceso, retrasar el regalo, retrasar la bendición. Alabado sea el Señor. Jairo, en medio de esa multitud, yo me pongo los zapatos de él. No podía con el maestro, era el maestro. Y él tuvo que esperar que el maestro atendiera el asunto con la mujer para él continuar. Nos toca esperar, hermanos. No somos nadie ni nada para exigirle a Dios tiempo. Solo pedirle misericordia. Alabado sea el Señor. ¿Entienden lo que pasó ahí? Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a ver otro punto importante con respecto a la mujer de flujo de sangre. En ese punto allí, en esa espera que colocaron ahí a Jairo, lo colocaron en espera, la hija estaba muerta. Espérate ahí, ya va, espera. Vamos a atender este asunto. Esta mujer tenía una fe enorme. Tuvo una fe enorme. Ella dijo entre sí, porque estaba en Capernaum, escuchó de un tal maestro Jesús. Obviamente habían varios milagros, se regaban como la espuma los milagros y los hechos de Jesucristo. Y ella dijo, voy a ir hasta allá. Yo sé que es difícil llegarle. Una mujer como yo, sucia, una mujer como yo que tenía una vergüenza encima, tenía una causa difícil y una enfermedad vergonzosa. Y entonces tengo que llegarle a él. Si tan solo tocara el borde de su manto, seré salva. Ella decía en sí esa fe. Pero no era cualquier borde de manto. Era el borde del manto de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Ella dice que en medio de la multitud tocó el manto de Jesús. No tocó su piel, no tocó su cuerpo. No le hizo contacto a su cuerpo, sino que tocó el manto. Dice la Escritura que se sanó de inmediato. Ahora, aquí pasa algo interesante que es lo único que voy a extraer de aquí para que ustedes se lleven en su corazón y lo analicen. Jesús, en medio de la multitud, Marcos y Lucas, dice ahí, alabado sea el Señor, por ejemplo, Lucas 8:45, entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y negando todos, pues todos los que estaban alrededor lo negaron, dijo, Pedro,
Y los que estaban con él: maestro, la multitud te aprieta, te oprima. Imagínense a Jesucristo caminando y todo el mundo de gente, todo el mundo, los mirones, los curiosos y todo eso, viendo a Jesús ahí. Dicen que él sana, dicen que él salva. Y todo el montón de gente ahí. Y él se para y dice: ya va, espérense, alguien me tocó. Imagínense el escenario. Y Pedro así: pero ¿qué estás diciendo, maestro? ¿Cómo que alguien te tocó? Mira el gentío que lo tenemos encima. O sea, señor, interesante eso. Pero era un tocar diferente. Era un tocar de fe. Las personas se amontonan en las iglesias, pero solo pocos quieren alcanzar el toque de Jesús. Los demás están ahí, buscando algo diferente, buscando una respuesta en Dios, y sus mentes están idas. Pero solo pocos quieren tocar la presencia de Jesús. Eso le pasó a ella. Y todos los que estaban ahí alrededor estaban curiosos por el tal famoso Jesús, el tal famoso maestro, pero una estaba centrada en alcanzar de él un poder para que la sanara. Su fe era enorme. Y los demás que estaban ahí escucharon que Jesús había multiplicado los panes y los peces, y muchos estaban ahí: mira, él es el que reparte peces y panes. Vamos para allá, para la iglesia, que que allá nos van a resolver, nos van a ayudar, allá regalan comida y todo eso. Y la gente viene para acá y se burla de Dios. Vienen, se benefician, agarran alguna cosa. Mucha gente anda en sus propios intereses, pero pocos vienen a buscar a Cristo, a que los ayude. Esa era la mujer. Imagínense, entre todos ellos que estaban ahí, solamente Jairo estaba convencido que el Señor lo podía ayudar, y la mujer del flujo de sangre convencida que la podía sanar. Eso representa el porcentaje de la actitud de las personas. La mayoría de las personas dicen: yo creo en Dios, yo creo en Cristo y todo eso, pero no hacen nada por alcanzar su gloria. Muchos se quedan en el camino atascados, pero pocos se atreven y dicen: yo quiero de eso de Cristo. Yo quiero de su presencia, yo quiero de su amor, yo quiero que me cambie. Estoy cansada de esta vida de problemas y conflictos. Estoy cansada de esta vida de problemas y conflictos. Quiero del Señor. Eso representa a la mujer de flujo de sangre y de Jairo en este término. Ahí pasó algo. Efectivamente tocó el manto y ella dijo: toqué el manto, quedé sana. Pero ¿qué hizo Jesús? Alabado sea el Señor. Dice ahí que en el verso 34 de Marcos, en el 33 vamos a leerlo. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Lucas dice, alabado sea el Señor, en el 47: entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí hay dos puntos interesantes que usted tiene que llevarse hoy, y lo hablé como título al principio: la fe y la teología. Ella tenía una fe enorme. Ella quería acercarse a Cristo por cualquier forma, por cualquier medio. Y dijo: voy a tocar su manto. Se la inventó, dijo: voy a tocar su manto a ver si soy salva. Tiene una fe enorme. Sabía que todo lo que le pertenecía a Jesús, todo lo que era de Dios ahí, si ella agarraba cualquier cosa de Dios, iba a ser salva. Y se acercó a Jesús y fue salva. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús alabó la fe de esa mujer. ¡Wow! ¡Qué fe! Tu fe te salvó. ¿Y qué hizo Jesús? Dos cosas. Le dijo: tienes una muy buena fe, pero fue tu fe la que te salvó, no porque me hayas tocado, no porque tocaste mi manto. ¿Qué pasa? Elevó su fe, pero corrigió su conocimiento de Dios. Porque si Jesús no la hubiese dicho: por tu fe fuiste salva, a lo mejor ella se va pensando que un pedazo de tela del traje de Jesús va a sanar a otros también. ¿Sí me entiendes? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa de poner nuestra confianza en los objetos religiosos para que de allí venga poder de nosotros. Y eso se llama idolatría, que es pecado.
pasa en todo el mundo. Las personas tienen en sus pockets, en sus carteras, una estampita, una medallita, una virgencita, una monedita con la virgencita, una cadenita con el Cristo montado y todo eso, y ponen sus confianzas en la cuerdita aquí roja para que los demonios no me toquen. Tienen en sus carros un rosario para que proteja mi carro cuando vaya por ahí. Alabado sea el Señor. Eso es nuestra naturaleza pecaminosa. Y Jesús aclara a todas las personas: tu fe te ha sanado. Tu fe salva. La fe salva, no las cosas materiales. Tenemos la naturaleza. Desde el pasado, por toda la historia, alabado sea el Señor, ha pasado. Dios hizo una prueba al pueblo de Israel y mandó a Moisés a crear una serpiente de bronce enrollada en un asta de madera y la puso ahí. Y por cuanto el pueblo estaba rebelde contra Dios, Dios mandó serpientes para que los picaran y muchos murieron. Y dijo a Moisés: el que venga y vea esta serpiente se va a hacer salvo. Pero era un acto de fe, alabado sea el Señor. No era porque iban a tocar ahí la serpiente de bronce. Era un acto de fe por su rebeldía. Estaba mostrando un tipo de Cristo. De hecho, más adelante Jesucristo se lo dijo a Nicodemo: así como la serpiente de bronce levantada en el desierto por Moisés, así el Hijo de Dios será maldito en la cruz del Calvario y serán salvos todo aquel que ponga su mirada en el Señor. Era una representación. Sabía Dios lo que estaba haciendo muchísimos años antes. ¿Y saben qué pasó? Muchos confiaron en Dios y se arrepintieron, pero otros no. Más adelante, en los tiempos de los reyes, hubo un rey llamado, alabado sea el Señor, Zacarías, corrígeme si no me equivoco, que vio que muchas personas estaban idolatrando a la serpiente de Moisés. La sacaron, la consiguieron y le estaban prendiendo incienso y estaban adorando a la serpiente montada en el palo. ¿Y qué hizo este varón? Destruyó esa serpiente, la acabó por completo, porque no era la serpiente, era poner la mirada en el poder de Dios. Y así es el hombre por naturaleza. Ella fue corregida y así somos corregidos nosotros. Vamos a alcanzar un milagro de Dios, es por la fe, no por ningún objeto, ni por un muerto. Las personas ponen tu confianza en los muertos y la Biblia no lo habla en ningún lado. Dice que pongas tu confianza en Dios, en Cristo, que el Espíritu Santo nos va a guiar, que el Espíritu Santo nos va a llenar. No ningún otro ente, no ningún otro espíritu, ni ángel, ni espíritu de nada. Y las personas terminan siendo engañadas por cuanto Satanás se viste de ángel de luz, por cuanto los demonios engañan a las personas, por cuanto los demonios arrastran y seducen a las personas a un poder oscuro. Es tremendo. Un hombre me decía: yo estoy yendo a la iglesia católica, a la iglesia cristiana, pero es que siempre he sido católico y yo tengo una devoción muy grande por María porque ella ha hecho milagros en mí. Ahí pasó lo de la mujer de flujo. Una fe grande, poco conocimiento de Dios. Y yo le dije a ese varón: tú tienes que estudiar la Biblia porque la Biblia es la que te va a revelar la verdad. Porque él ha creído en las manifestaciones, pero como no tiene conocimiento, no sabe que por la fe, no sabe que por la gracia de Dios alcanzamos misericordia, sanación, salvación muchas veces, y ponemos la confianza en la persona equivocada, en el espíritu equivocado, en un muerto equivocado, y le robamos la gloria al Señor. Yo no se lo dije en el momento porque puede herirse, pero él tiene que meterse en la palabra. Le di ese consejo porque la palabra es importante. Los pueblos antiguamente pecaban porque muchos sacerdotes que eran malos restringían el acceso de la palabra al pueblo, y el pueblo ignorante terminaba idolatrando otros dioses. Eso ha pasado siempre, todos los siglos anteriores, incluso en el periodo de la iglesia. Muchos hombres que levantaron la iglesia por primera vez en los primeros años, ellos tenían las Biblias en latín y no dejaban que se tradujeran para que las personas conocieran la palabra del Señor. Tenían un dominio y un control y brotaron un mar escandaloso de idolatría por todos lados, haciendo pecar a millones de personas. Eso es terrible lo que pasó en la historia de la iglesia. Hasta que la iglesia protestante, que con mucho esfuerzo, sacrificio y muchos mártires
tenemos la Biblia en inglés, en español, en italiano, en francés, en chino, en japonés, y ahora las personas van conociendo la palabra de Dios y la iglesia verdadera de Cristo ha tomado auge desde muchos años para acá como la iglesia protestante, porque han puesto su confianza en Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Enseñanza de hoy, mis hermanos. Bueno, Amén. aporta algo importante aquí Amén. en Lucas capítulo 40, donde habla que estaba la multitud, ¿verdad? Había la gran multitud en ese momento ahí, y no solamente estaba la multitud, sino que habían seguidores de Cristo y no seguidores, anécdotas de Cristo y otros porque Jesús hacía milagros, era chévere. Pero lo que me llama aquí la atención es que con Jesús habían 12 hombres que estaban ahí en ese momento, Amén. a su alrededor, y como que cuidaban al maestro, eran el guardaespaldas del maestro. Guardaespaldas de Jesús. Aun cuando Jesús no quería guardaespaldas, No necesitaba. no necesitaba guardaespaldas, pero estos hombres que caminaban con Jesús, que habían visto su gloria, no se daban cuenta de la misericordia de Dios. Así. Estos hombres estaban a su alrededor y no permitían que se le acercara a nadie. Eran celosos, pero eran pichirres para con ellos mismos. Solamente querían que la misericordia los abordara a ellos, pero que la misericordia no abordara a los demás. Y estos hombres no estaban permitiendo que la mujer se le acercara a Jesús. Y dice la Escritura que la mujer no podía caminar, la mujer se arrastraba. Imagínense la mirada de los guardaespaldas, de los 12. Estaban mirando aún por los hombros y estaban mirando por debajo de los tobillos. Y apenas la mujer quería entrar, la sacaban, la empujaban. Pero era tanto lo que esta mujer quería que Dios tocara su vida. Es ahí donde quiero llegar. Que el que quiere buscar a Dios no va a conseguir obstáculos. No va a conseguir nada. El que quiere buscar de Dios lo va a ver donde Él está. Y si los hay, se rompen. Y va a pasar por encima de cualquier obstáculo que el hombre le quiera poner, porque fíjense algo, estos 12 habían visto todo, caminaban con Jesús, comían con Jesús, palpaban la gloria, los milagros, todo. Se supone que debían estar atentos hacia las personas que querían buscar de Dios. Se encontraba por allá, abrían el paso, tráigamelo. Pero eso pasa a veces. Eso pasa. Que le trabajamos al Dios de la obra. Estamos tan ocupados del Dios de la obra que nos olvidamos del dueño de la obra. Ponemos trabas. Y no debo, yo le pido al Señor que me guarde de ponerle trabas al que quiera hacer su voluntad, de ser tropiezo para uno de ellos. Dios me guarde y me libre. Alabado sea Dios. Eso es verdad, está en la Escritura. Muchas veces ellos apartaban a las personas de Jesús. De hecho, el mensaje está ahí. Tu hija ha muerto, ¿por qué molestas al maestro? Son esos tipos de hombres. Hay un pasaje bien hermoso de uno de los actos de los apóstoles, porque estaban aprendiendo, no eran perfectos. Dios no escogió hombres perfectos. Dios no escogió hombres santos. Dios escogió hombres vulgares, trabajadores que necesitaban educación de Dios, necesitaban conocer de Dios. Y en ese transcurrir de esos 3 años de Jesús con esos apóstoles, ellos fueron aprendiendo. Y después de Jesucristo resucitado, aunque había sido ascendido al cielo, aún ellos siguieron aprendiendo.
a amar, a entender la obra. Ellos colocaron en práctica todo lo que Jesús había enseñado a ellos y los había reprendido muchas veces. A Pedro le reprendió el diablo en la cara, porque Pedro quería obstaculizar lo que ya estaba escrito en el cielo, una orden de Dios. Y Jesucristo le dijo: te reprendo, Satanás, en nombre de Jesús, porque está haciendo piedra de tropiezo. Está impidiendo lo que debe ser. Unos apóstoles rechazaban que los niños se acercaran al maestro. Y el Señor los regañó: hey, no dejes, no impidas que los niños se acerquen a mí, al Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. Los regañaba constantemente, porque, como dijo el varón, al principio ellos se creían los guardaespaldas del maestro y estaban siendo formados para ser pescadores de hombres, buscar hombres, almas para Cristo. El tiempo de Dios es extraño a veces, nos cuesta entenderlo. Enseñanza número 1 de hoy. A veces Dios te pone en espera y tú estás desesperada para que te ayude, pero Dios sabe lo que está haciendo. Usted se arma de paz en el Señor, en oración y alabanza. 2, el Señor quiere que aumentes tu fe, y si la tiene, te va a dar honra por eso. Pero también el Señor quiere que sepas cómo son las cosas, que sepas cómo debes buscar, que sepas cómo debes dirigirte a Dios, que conozcas de Dios. Y en todos estos pasajes vemos la obra de Dios, el tiempo de Dios, la fe, el conocimiento de Dios, el actuar de los hombres, el actuar equivocado de los hombres, el enemigo metiéndose, y el amor de Dios, la misericordia y la paz arrasando con los corazones sedientos de Él. Llévese esta palabra en su corazón y póngala en práctica, medítala. Lea estos pasajes, lea estos 3 pasajes y disfrútelo. Marcos 9, Mateo 9, Marcos 5 y Lucas 8, y gócese aprendiendo de Dios en estas obras tan maravillosas que son testimonios del poder de Dios. Amén. Póngase de pie, hemos terminado la enseñanza.